condimentos que pueden estar dando vueltas por allí. Manuela, ¿cómo estás viendo esta situación? Imagino que no con buenos ojos. Para nada, me parece muy preocupante. A mí me parece que la propuesta de presupuesto que han llevado hoy al Congreso es para una catástrofe social. Es el presupuesto de la debacle. Es un presupuesto que está estructurado para garantizar la riqueza de 1000 familias argentinas y garantizar el hambre y la miseria del resto de los millones de trabajadores, de mujeres y de jóvenes de nuestro país. Y hay un problema básico, que es cuál es el concepto que el presupuesto estructura, que es un presupuesto para poder pagar deuda. El año que viene, del conjunto de los gastos que va a tener el Estado, un tercio del... O sea, 40.000 millones tienen que ir para la deuda. Entonces, toda esta historia del déficit cero está al servicio de pagar esa deuda. ¿Quién generó esa deuda? La generó el gobierno. Porque hay una crisis, está autoinducida. Liberaron todo tipo de controles, hay fuga de divisas, le han bajado los impuestos a las agroexportadoras, como a la soja, a la megaminería y demás, y ahora vienen y dicen, bueno, en el presupuesto Argentina somos todos, hay que proteger el país, las deudas hay que pagarlas, y toda una serie de cuestiones. Entonces el conjunto del ajuste está sobre los que menos tienen y los que menos o los que no han generado esta situación. Lo del propio Gabinete Nacional ha asumido y ha admitido errores. Empiezo por el ministro Rogelio Frigerio, que creo que fue uno de los primeros y de manera más contundente en admitir errores cometidos, el propio ministro Duhovne, el propio Admitió presidente. errores ajenos, ¿no? Obviamente. No, pero digamos, errores que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con la gestión económica, digo, forman parte del gobierno. ¿No es bueno empezar por ahí? ¿No? Digo, desde ese lugar. Yo creo que el reconocimiento está dado y es esto que yo te digo, no solo es el contexto internacional, sino también que en lo interno, digamos, no solo Por ejemplo, hay un contexto que ha favorecido esta situación. Para reconocer errores, la dolarización de las tarifas, como la nafta, ¿eso puede haber sido un error? El gobierno no lo reconoce como un error y sin embargo eso está generando un mecanismo inflacionario descomunal y no lo quieren depende del contexto, rever. Manuela, Y ahora venía está cayendo. llevando, déjame terminar la idea, y ahora está llevando al impacto sobre tarifas como la electricidad. Eso no es un error, eso no se analiza. Sí, hay un problema, hay una desregulación total sobre la economía con la idea de que el mercado sanamente va a arreglar todo. Sanamente va a llevar al mejor precio del peso en relación al dólar, el mercado va a sanear el precio de las tarifas, el mercado va a sanear el precio de los salarios. Y acá lo único que hay es una desregulación de todo y un control férreo sobre los precios. Porque mientras hablamos de esto, la gobernadora Vidal ha dejado abierta la paritaria de los docentes de la provincia de Buenos Aires, transformando eso en un conflicto crónico que ha llevado allá al escándalo, a la tragedia, con un ataque fascista a una docente que está haciendo ollas populares. No está bueno desconocer, digo, Manuela. porque hay una desregulación de todo eso, pero todo lo que tiene que ver con el trabajador y con lo social, ahí sí. Hay un control férreo para que no suba ese salario, para que ese presupuesto no crezca, lo que está pasando en el Hospital Posadas. Entonces yo digo, ustedes tienen una lógica de clase en el presupuesto y esa lógica de clase hace 5 es meses, el empresario. Porque si vos analizás el contexto de los últimos 3 años, donde el barril de petróleo a nivel internacional venía cayendo a pasos agigantados y eso se revirtió hace 5 meses vi los titulares y empezó que a decían crecer, que el PBI ¿la decisión cayó fue errónea porque hubo o fue acertada? una gran sequía. Entonces, y vos, parecía poco vos serio. sesgás la información a 5 meses, de acá de 5 no meses es un cuando, sesgo. cuando Hay una... China y Estados Unidos empiezan a reforzar y a elevar las tasas de interés y empieza Nunca a subir los el vi valor. tan internacionalistas a los integrantes de Nosotros Cambiemos como siempre ahora, prestamos hablando de toda la situación internacional, internacional. siempre A propósito de las alternativas, ¿no? Digo, que es lo que siempre nos preguntamos. ¿Dónde están? Se lo preguntamos a la gente del Frente Renovador. Hoy no las escuchamos en ese contexto. Digo, ¿de dónde podemos sacar alternativas para que esto funcione? Totalmente, entonces, me parece súper importante. Pero eso, cuando vos hablas de economía y cuando hablas de un país, tenés que saber alternativas en función de qué. Porque con esto de que la nación, el argentino y todo, a veces terminan perjudicando a algunos sectores y beneficiando a otros. Yo creo que hay que pensar alternativas en función de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes y de las mayorías sociales. Y creo que hay que estructurar un presupuesto donde haya prohibición de despidos y suspensiones, donde haya aumento generalizado de salario, donde haya aplicación de retenciones móviles, donde se plantee el no pago de la deuda externa, porque es una deuda, y no lo dice solo una persona de izquierda, lo está diciendo un ex integrante del Banco Mundial que dice, discúlpeme, la deuda argentina es medio usuraria, tendrían que hablar de una reestructuración. Entonces, esas cuestiones, control del... Vos le decís CEPO, yo le digo control del comercio exterior y de la moneda. Son medidas que tienen que ver
con frenar la fuga de divisas. ¿La alternativa? Entonces, ese tipo de cuestiones preservan el empleo, preservan las condiciones de vida, preservan la salud, la educación y no generan esta situación que hay ahora, que tenemos que hacer un presupuesto de déficit cero para pagar la timba de las LEVAC. ¿Qué pasa con el bloque de ustedes? ¿Los van a buscar algunos de otros bloques? ¿Piden colaboración? ¿Piden negociación? ¿O están prácticamente como bichos raros? Yo en este momento no soy parte de ninguna rosca de más, pero me parece que las cosas son claras. Si te buscan para votar algo que saben que vas a defender, podés hablar, y si no, es muy difícil. Lo que pasa que, no sé, me parece que nosotros, la izquierda no es parte de esa negociación de lo que ellos llaman gobernabilidad y nosotros llamamos ajuste. Ese es el problema. Hay una diferencia tajante. Nosotros, a mí no me toca en este momento, en un futuro tal vez me toque, integrar el Congreso con un programa claro de defensa de los derechos de los trabajadores. Y de eso no nos bajamos, esa es nuestra militancia, por eso es tan claro lo que decimos y hay una trayectoria política en eso y no nos caben las responsabilidades del resto de llevar al país a lo que está ahora. Ahora, el problema es que me parece que hay esta tragiversación de lo que es lo de la gobernabilidad, porque se supone que de eso va a venir alguna cosa buena para el país, o estabilidad, o que de la tranquilidad salen los problemas, y no necesariamente de la tranquilidad de la gobernabilidad salen las soluciones. Quiero preguntarle a Demián, para poder contextualizar también qué es lo que se está discutiendo. Hemos conocido gran parte de ese presupuesto y demás. Digo, ¿por qué creen desde Cambiemos que este es el mejor presupuesto posible y que no hay alguna otra alternativa que se pueda ir dialogando con las partes que aporten o que lleven otras formas? Porque creemos que es un presupuesto que, a pesar de la situación que no es la mejor, cuida a los más vulnerables. Es algo que nosotros no estamos dispuestos a negociar en ningún momento, que es cuidar a los que menos tienen, a los que más sufren, a los que más padecen. Y esto fue también parte del reconocimiento del presidente el otro día cuando decidió un refuerzo de la asignación universal por hijo en 2 etapas, ahora en octubre, y en diciembre nuevamente, cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires aumenta las asistencias a los comedores, a los programas sociales para poder contener una situación que no es la mejor a nivel nacional, cuando se cuidan las economías regionales, se cuida la coparticipación que hace que esas economías regionales puedan seguir potenciando, que es la herramienta de salida de esta situación que hoy nos toca vivir, y cuando se cuida la obra pública. La obra pública que genera que bajen los costos de producción y poder salir lo antes posible de esta situación que nos toca vivir. Manuela. Muy fuerte porque hay un gran contraste entre tu discurso y la realidad. Porque acá lo que hay es una destrucción de la obra pública. Además, ustedes están haciendo una campaña nefasta de destrucción de cualquier sustento de obra pública del Estado. Por ejemplo, déjame terminar la idea. Como en el caso del astillero. Ustedes dicen, pero astillero, no, eso hay que cerrarlo, se gasta mucha plata. Minero Returbio, hay que cerrarlo, se gasta mucha plata. Ustedes están diciendo eso. Manuela, corrupción de los trabajadores, disculpame, Manuela, están ahí esperando que le den insumo para hacer un barco y ustedes dicen que hay que cerrarlo. La izquierda históricamente le defendió las cajas de corrupción al kirchnerismo. No, mira, discúlpame, mira, todo bien, hagamos un debate con respeto, pero antes de hablar de la izquierda, por favor, guardate a silencio. Porque nosotros vivimos de nuestro trabajo. Discúlpame, no, con la moral de la izquierda no te metas porque nosotros vivimos de nuestro trabajo y nos conoce todo el mundo y no tenemos los problemas de moral que tiene la familia presidencial, que tiene el kirchnerismo y que tienen todos ustedes los que han estado en el poder. Discúlpame, pero con mi moral no te metas y la de mis compañeros tampoco. Hablemos de los votos que tienen el Congreso, querés, hablemos. Levantaban la mano. Cuando levantaban la mano y hacían silencio cuando se votaban todos los negociados del kirchnerismo. Bueno, ¿sabes cuál es el problema? Que cuando vos querés hablar de lo que le está pasando a los trabajadores, la gente que mira la tele, que mira este programa, que está en Moreno, que tiene la localidad colapsada, donde se murió su producto de la desidia del Estado, Sandra y Rubén, por abrir la puerta de la escuela, estallados por la fuga de gas, esa gente que mira la televisión y que vive el día a día, no ve que el gobierno se preocupa por el presupuesto o la miseria o muchísimo menos. Lo que sabe es que no llega a fin de mes, lo que sabe es que a una escuela y se le estalla, lo que sabe es que le quieren cerrar ese lugar de trabajo, lo que saben los trabajadores de los medios públicos es que con la campaña de la corrupción de algunos, con los cuales siguen todos entongados, porque todos esos jefes no se van, pero sí aprovechan para echar a los de abajo. Y eso es el problema social que hay y se va al estallido. Por eso digo, es un presupuesto de catástrofe social, porque busca eso, pero hay
por abajo otra experiencia que se va a reflejar, creo yo, el martes en el paro y espero que tenga continuidad porque Macri no se aguanta más y a la hipocresía no se la aguanta más. Bueno, entonces creo que es necesaria una salida de fondo. Tenemos que ir cerrando nosotros. Digo, esto como simplemente información periodística. Y lo otro es que lo de Astilleros Río Santiago también es diferente a lo de otros lugares donde claramente los trabajadores están perdiendo el trabajo, pero en el caso de Astilleros Río Santiago hace 10 años que no hay nadie, nadie fabrica un barco en Astilleros Río Santiago. 10 años. Hay un montón de Por eso digo, trabajadores. hay que decirlo eso pero también. sí, pero hay un montón de trabajadores con una alta capacitación que pueden hacer un montón de cosas por el Por país supuesto. y quieren Y que se les garantiza la cerrarlos fuerte con la laboral. excusa de la corrupción, lo quieren cerrar y dejarlos sin No, trabajo. pero por supuesto. Llévense a los Solo directivos lo que que se digo es tengan que que no es una llevar. cuestión de llevar Pero los ¿por qué los insumos, nada más. trabajadores? Digo, es una cuestión de armar una política para que Esos política trabajadores pública están para esperando, que, denles claro. el control a los trabajadores, escúchenlos, traigan a los trabajadores del astillero, Tenemos que que traer, les traigan sus propuestas Vamos a proponer para a la ver lo que producción para quieren que- hacer para con que el los traigan. astillero. Sienten acá los mineros para ver qué propuestas tienen con el dinero, con terminar la obra pública, que el kirchnerismo tampoco terminó, como la usina que quedó pendiente para que funcione. redondear con Que otra empiecen cosita? a venir los trabajadores Me y va a van matar el escuchar todas las productor que propuestas. necesitamos ir a la Muy pausa. chiquito, Muy chiquito, muy por chiquito. favor. Walter Festa echó a mi tía apenas asumió, que era la responsable de cuidar justamente los gases de las escuelas de Moreno. Como dato te lo tiro. ¿Y eso Bueno. qué tiene que ver con Sandra y con Rubén, que están muertos y está impune y toda la Y parte localidad de la de Moreno corrupción que ustedes está defendían y cerrada? levantaban la ¿Quién te- mano, que Nos Walter vamos. Festa disculpame, está ahí. Nos vamos a la pausa.